Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y a partir de este momento abrimos el expediente final de una mujer que marcó la historia del periodismo nacional, Diana Turbay, valiente, trabajadora y amante de la verdad. Ella era una mujer muy sagaz. Ella era una mujer como muy fuerte. Porque siempre tenía su carácter. Yo estaba segurísimo que iba a ser presidenta de la República. Hija del expresidente Julio César Turbay Ayala y doña Nidia Quintero, fue directora del noticiero Krypton y de la revista Hoy por Hoy. Pero Diana Turbay Quintero no solo se dio a conocer en Colombia por ser una destacada periodista, sino por haber participado activamente en el proceso de paz con el M-19. Su siguiente meta era adelantar un nuevo proceso con la guerrilla del ELN. Ella lo hizo, convencida de que lo mejor para el país es la paz. Perseguía causas, las defendía. Incluso buscando la paz encontró la muerte. Su muerte conmocionó a Colombia. Aún está latente en el corazón de nuestro país los detalles de la operación de rescate de aquel 25 de enero de 1991, cuando recibió una herida de bala en el riñón y en el hígado. Ella murió a manos de los extraditables. Es una inmolada de las fuerzas oscuras de este país, del narcotráfico de Pablo Escobar. El coronel que dirigía la policía en Antioquia se quiso cubrir de gloria y lo hizo solo. Conocer su vida y posterior muerte es un tema que duele. Diana Turbay murió usando un atuendo campesino. Hay muchísimos detalles que conocer en el cruel asesinato de esta mujer que nació para hacer historia y dejar una huella eterna, no solo entre los periodistas, sino en el libro de dolor que dejó el narcotráfico en nuestro país. Y después de saber las cosas más dolorosas, de cómo celebraron la muerte de mi madre, decidí perdonarlo. Y eso yo no lo perdono. Yo olvidarlo es capaz, pero perdonarlo. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy abrimos el expediente final de la recordada periodista Diana Turbay. Comenzamos. Esto es un secuestro. Nosotros pertenecemos a Pablo Escobar. Fuimos en busca de la noticia y terminamos nosotros siendo la noticia. Se nos fue, pero nos dejó un gran legado. Diana Turbay era hija del expresidente Julio César Turbay Ayala y Nidia Quintero, hermana del excontralor general de la República, Julio César Turbay Quintero. Se casó 2 veces. De cada unión nació un hijo, María Carolina Hoyos y Miguel Uribe. Estudió algunos semestres de Derecho en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y hasta el último de sus días se dedicó al periodismo y al trabajo social. Era 24 horas al día, así. Vibraba por sus convicciones, por su deseo de hacer y de gestar cosas en el sector público, y eso la apasionaba. Generosa, siempre primero su familia y realmente dedicada en su trabajo, valiente, independiente, daba las peleas que tenía que dar. Fue la gestora de la Fundación Solidaridad por Colombia. Diana estuvo en todos los procesos con mi mamá, en las llamadas, convocando a la gente, haciendo todas las reuniones. Ella participaba en los programas de ayuda a las gentes de menores recursos, de las gentes en momentos difíciles. Si hay algo que caracteriza a la familia Turbay Quintero es que sus miembros son muy unidos. Doña Nidia es el eje de la familia y Diana le seguía los pasos. Súper amigas y súper cachas. Diana salía con María Carolina a discotecas y a María Carolina le encantaba que Diana saliera a discotecas con ella. Sí. Ella me enseñó a llevar un diario y ella también llevaba un diario y nos cruzábamos los diarios para poder compartir nuestros secretos.
Era una periodista con grandes cualidades, astuta, rigurosa, clara en el tratamiento de la noticia. Ella era una persona, primero, rigurosa en sus fuentes. No había posibilidad de que en la revista Hoy por Hoy, en el noticiero Krypton, hubiera una noticia ni mentirosa ni sin fuentes. Diana sabía qué iba a pasar y lo sabía con una exactitud. Era algo que impresionaba, cómo interpretaba los movimientos de la política. Los análisis que ella hacía, no solamente de lo que estábamos viviendo, sino de la situación política en general del país, y el periodismo era certero, era muy claro. Fue la mano derecha de su padre cuando éste era presidente de la República. Ahí se enamoró de la política y conoció los secretos del poder detrás del poder. Tuvo una influencia determinante en ese que fue un gobierno importante en una época crítica de la vida nacional. Fue una de las personas que más luchó por conseguir que el M-19 se desmovilizara. Hay que recordar que la historia del M-19 con mi padre durante el gobierno no fue fácil, y luego se logró entre quien atacó al gobierno y quien respondió que se hiciera la paz. Eso me parece muy valioso. Y Diana estuvo en todo ese proceso. Fue fundamental en reconstruir la confianza con Carlos Pizarro y el gobierno. Diana era una mujer excepcional. Quiero decirle una cosa que yo siempre he pensado. Si Diana no hubiera muerto, Diana hubiera sido la primera mujer presidente de Colombia. Era una mujer fuerte y temperamental. Cuando tenía algo en su mente, lo decía sin tapujos. Directa, decía lo que pensaba, controvertía y contradecía personalmente con quien no estaba de acuerdo. O sea, ella no se iba tras bambalinas. A ella no valía que uno le dijera, ay, es que este señor es liberal o este señor no. Para ella lo importante era la objetividad de interpretar la noticia en una forma en que no tenía nada que ver con su corazón, sino con su cerebro. Diana sabía que su vida siempre estaba expuesta al peligro. Incluso en 2 ocasiones intentaron secuestrarla. No pudieron porque Diana era veloz en el carro y decidieron abortar lo que estaban haciendo en ese momento. Tenían un vendedor de dulces enfrente a la oficina de la revista, y ahí monitoreaban todo lo que ella hacía, a qué hora salía, a qué horas entraba, a quién entraba. Había un restaurante cerca a la revista que se llamaba Pims, y ella almorzaba con mucha frecuencia allí. Y parece ser que llegó, no sé, algún personaje que llegó con muchos escoltas y también abortaron esa oportunidad de secuestro. ¿Cómo fue secuestrada Diana Turbay? ¿Quién la engañó para que llegara hasta las puertas de Pablo Escobar? ¿De qué manera vivió el calvario del secuestro? ¿Qué pasó con las otras personas que fueron plagiadas junto a ella? Expediente Final habló con sus ex compañeros de secuestro, con su familia, sus colegas y amigos. Y hoy quedarán resueltos muchos interrogantes. Yo también estuve secuestrada desde afuera. Yo tenía mi vida en pausa. Estábamos en sus manos, no podíamos hacer nada. Ustedes estaban en poder de los extraditables. Estaba claro que Diana estaba muerta. Expediente Final le está siguiendo los últimos pasos de vida a la recordada periodista Diana Turbay. El dolor de su muerte sigue vivo en el libro de las grandes tristezas de Colombia. Estábamos en vísperas de la constituyente, estábamos viviendo una época desastrosa de una violencia sin precedentes en el país. Donde se registró una escalada de hechos dramáticos que enlutaron familias de magistrados, de policías, de periodistas y también de gente común y corriente. Y todo el que se oponía, todo el que les ponía la cara y tenía la valentía de enfrentarlos, pues lo mataban. Y lo mataban para enviar un mensaje muy duro y para someter a la sociedad colombiana.
se dieron cuenta de que la mafia no era una cosa simpática y que metían un contrabandito, no, que era una cosa criminal, una organización de delincuentes, de bandidos, de sinvergüenzas, y que había que enfrentarla como tal. Tenía como meta hacer que el ELN también entregara las armas. A principios de junio de 1990 se presentó alguien en la revista Hoy por Hoy, a nombre del cura Pérez, a decirle que el cura Pérez le invitaba a que le hiciera una entrevista. Le dijeron a Diana, nos gustaría contar con usted, que usted también intermediara en este proceso y todo, lo cual parecía pues una cosa, un asunto lógico. Y ella aceptó ir a la invitación, creyó que era de verdad. De hecho, las personas con las que tuvimos el primer encuentro eran de la guerrilla. Esas personas eran del ELN. Ella reunió su grupo de trabajo y nos dijo, bueno, ¿qué íbamos a hacer? Entonces me dijo, mire, trate de llevar como una mochila de ropa. Vamos a montar en caballo, en mula, nos van a llevar. En un momento le dije a doña Diana, pero ¿a dónde vamos a ir? Y ella dijo, no, vamos a una cita primero, que ellos son los intermediarios para poder hacer la entrevista. Cuando pasó un lapso de tiempo y doña Diana se paró de la silla y bueno, ellos se fueron. ¿Y qué pasó? Creímos que íbamos a arrancar ya, cuando ella dice, no hay viaje. Supuestamente líderes del grupo insurgente la contactaron varias veces para pedirle que se reuniera en privado, pero las circunstancias solo se dieron hasta el día 30 de agosto de 1990. Inmediatamente el presidente Gaviria se posesionó. Vino de nuevo esa persona y dijo, ahora sí queremos volver a hacer la entrevista, y se cobró la fecha para el último miércoles del mes de agosto y se fue. Ese día es inolvidable para el periodismo nacional. Fueron escogidos los mejores de la redacción y de la parte técnica. El editor Juan Vita, la jefe de redacción Azucena Liébano, los camarógrafos Richard Becerra y Orlando Acevedo. Al grupo se sumó el corresponsal internacional Jero Bus de la Deutsche Welle. La trampa fue muy bien puesta y muy bien hecha, sinceramente que fue muy bien manejado todo. Es más, es sorprendente, porque con la agudeza de Diana no entiendo cómo la engañaron. El punto del encuentro fue en el barrio La Soledad, en las instalaciones del noticiero Krypton. Allí abordaron 3 vehículos que fueron asignados por el personal que irían a entrevistar. Fue una de las condiciones para acceder ante el encuentro periodístico. Todo el equipo que íbamos estábamos muy ansiosos por ese encuentro. Y uno sabe que va a ciegas. Y nos fuimos a ciegas. Decíamos como ovejas para el matadero. Así de sencillo. El viaje hacia la desgracia inició tipo 10 de la mañana. Pasaron por Puerto Bogotá, un paso obligado para los viajeros que se dirigen hacia Medellín. Y nosotros con Richard hablamos y decíamos, bueno, esto debe ser una cosa muy fuerte, porque para que venga la jefa, esto es una cosa impresionante. El equipo periodístico buscaba generar gran controversia en el país, entrevistando al temido cura Pérez. Él fue un sacerdote y guerrillero español que se caracterizó por ser uno de los principales ideólogos del ELN. Yo estaba feliz. Yo decía, bueno, el éxito nuestro va a ser terrible publicando una entrevista con el cura Pérez, a quien nadie ha podido entrevistar en los últimos 10 años. Qué bueno una entrevista con él. Ahí sí, como dicen hoy en día, uno la saca, la rompe, la saca del estadio con ese tema. Entonces, para mí personalmente como periodista era un gran reto. Ella estaba convencida de que iba a hablar allá durante días con el cura Pérez, y además estaba convencida que iba a lograr que el cura Pérez hiciera algún acercamiento a la paz. Aunque estaban felices por el grado de responsabilidad, en el fondo había temor, incertidumbre, dudas por el encuentro. Íbamos llegando a Puerto Bogotá y nos coge un aguacero, pero de Padre y Señor nuestro. Ahí doña Diana me dice, paremos porque vamos a comer algo y no sé qué.
esta estación, mientras se detuvieron a almorzar, comenzaron a organizar la agenda de trabajo. El ambiente empezó a tornarse rudo, tosco. Había algo que no se sentía bien. En mi caso lo veíamos como un trabajo más, ¿no? Lo que aquello se va alargando, entonces ya es cuando ya empiezan a entrar esas ganas como de, mira, a ver cuándo termina y me sacan de aquí. Y en ese momento comienzan a rodearnos una serie de personajes con poncho, ¿sí? Con ponchos, con sombreros, ya con una forma un poco medio tosca, y ya nos avisan de que tenemos que continuar. De manera sorpresiva, los instan a cambiar de vehículo. Ellos, confiados, acceden a su petición. Arrancamos, pero ya cuando se van acercando a la estación de gasolina, un tipo me pone una pistola acá, y a Richard también le pone una pistola. Y si no van a intentar nada, no queremos problemas, no queremos que nos toque matarlos. En medio del trayecto pasó lo inesperado. Un derrumbe los hizo detener su camino para luego desviarse. Esta gente estaba muy preocupada y comenzaron a decir que necesitaban pasar a la doctora rápido, que necesitaban pasar toda esta gente al otro lado del derrumbe. Pero fue imposible, así que esa noche nos quedamos dentro de los carros, ¿sí? Nos tocó pasar la noche en la carretera. Al día siguiente, entonces, abren nuevamente la vía y nosotros seguimos con rumbo a Medellín. De un momento a otro, entran a un desvío. Entonces ahí nos hacen bajar, que no sé qué, que nos dicen, necesitamos que nos entregue el equipo. Como doña Diana, ¿se puede? Dijo, sí, muchachos, entreguen el equipo y esto, porque nosotros entregamos el equipo. Listo. Caminaron durante 4 horas por un sector rural. Diana Turbay y Azucena Líbano iban a lomo de caballo. No sabían dónde estaban y mucho menos para dónde iban. Uno va deduciendo hacia dónde va, pero que supiéramos con exactitud un sitio geográfico al cual estuviéramos destinados, no. Hasta que ya llegamos al sitio donde nos dijeron y ya nos reciben personas encapuchadas. Nos dice supuestamente un comandante, dice, bienvenidos, el ELN les da la bienvenida. A las 7 de la noche deciden dividir al grupo en 2. Diana, Azucena y Juan Vita arrancan hacia la montaña y el que sería el segundo grupo, conformado por Jero Bus, Orlando Acevedo y Richard Becerra, se quedó pernoctando. Hacia la madrugada del otro día, el reportero alemán Bus decide encarar a los guerrilleros y preguntarles qué estaba pasando. Entonces uno de los tipos empuja la puerta, no se encañona y le dicen a Jero, ¿sabe qué? ¿Tal por cual? Esto no es la guerrilla, esto no lo vamos a trasladar, esto es un secuestro y nosotros pertenecemos a Pablo Escobar. La verdad es que ustedes están en poder de los extraditables y los extraditables era Pablo Escobar. Entonces, en ese momento quedamos pues desarmados. Los Extraditables era una organización criminal liderada por Pablo Escobar y que reunía a los capos de la droga más poderosos de Colombia con el fin de evitar la extradición. Su método consistía en sembrar el terror. Hubo una persona de Medellín que se llamaba Diego Londoño White. Fue, digamos, una especie de asesoría de decirle, Pablo Escobar, si usted no ataca el establecimiento, no va a lograr nada. Y Pablo Escobar opta por arrodillar a sus críticos, entre esos la prensa, a punta de bombas. Diana Turbay era una joya de la corona para influir en el gobierno en sus decisiones y poder hacer de las suyas como siempre. Ellos consideraban que con esto iban a impedir la extradición. Era un hecho. Se dejaron engañar por narcoterroristas. Cayeron en la cruel trampa. Diana Turbay sentía un alto grado de responsabilidad por lo ocurrido. En ese momento se le salió allá una grosería. Y dijo, la embarramos con otra palabra. Bueno, y yo le dije, bueno, Diana, sí, pero no hay nada que hacer. Por supuesto, para ella fue un golpe muy duro porque ella lo asumió como una responsabilidad de ella. Durante varios días no tuvieron noticias de los reporteros. Las familias comenzaron a preocuparse.
Pues ya cuando se va el miércoles y el domingo no regresa, pues ya algo que estaba pasando mal. Es muy doloroso, especialmente cuando uno tiene que sufrir un secuestro. La incertidumbre es absolutamente dolorosa. Yo también estuve secuestrada desde afuera, yo tenía mi vida en pausa. Un secuestro no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Que un operativo de rescate era la muerte. Yo creo que mi padre nunca se repuso y mi madre tampoco. Yo soy Miguel Uribe y no tengo mamá. Continuamos en Expediente Final revelando cómo fueron los últimos instantes de vida de la periodista Diana Turbay, quien fue secuestrada junto a su equipo de trabajo cuando creía que se entrevistaría con el líder guerrillero Cura Pérez, y realmente fueron privados de la libertad por orden de Pablo Escobar. Para ese entonces, el presidente era César Gaviria Trujillo. El hecho es que seguía los extraditables presionando el gobierno de César Gaviria para que definitivamente dijera no a la extradición. Ahí tenía secuestrada a esta joven periodista, a esta joven madre, porque además era madre ya de 2 hijos, de Carolina y de Miguel Uribe. La soledad, la tristeza, el dolor de saber que ella está sufriendo, la impotencia, la injusticia, son cosas que a uno le van minando el corazón. Y eso era una situación pues lamentable y triste para todos, ¿no? Todo lo que se veía y no, de todas maneras la incertidumbre, y esto cuando termine y qué va a pasar. Porque ella sufría mucho por sus hijos. Entonces nos fortalecimos en las cosas sencillas que podíamos disfrutar, un pedacito de luz del día, una salida a un patio que nos dejaban salir de vez en cuando, todas esas cositas. Un día nos encontramos unos discos, long plays, en una de las casas que nos tuvieron, y era música Rocío Dúrcal, y la colocamos y cantamos y reímos y soñamos muchísimo. ¿Qué es la forma más espantosa de cosificar a una persona? Se vuelve una cosa, uno se vuelve un objeto. Teníamos nuestros momentos buenos y unos momentos de estar bajo. Nos cambió la rutina de vida, porque de día nosotros dormíamos y en la noche, que era cuando más posibilidades había de pronto un rescate, nosotros estábamos como alerta. Lejos de su familia, en medio de la soledad, se refugiaron escribiendo cartas. Sí, ella me escribió mensajes a mí, me daba esperanza y también me hacía estar más cerquita de ella. Ella cuenta en ese diario que le preocupa mucho, habla sobre las cosas de estudio de María Carolina, que Miguelito esté acompañado, que lo ve retraído cuando lo ve en noticias. Le afectaba profundamente eso. Es una de las cosas más difíciles de poder uno entender, de poder uno de vivir y de estar frente a eso, a saber que tiene un hijo secuestrado. Decía en el diario que ella estaba en un cuarto muy pequeño y detrás de la puerta había unos niños jugar. Y ella le rogaba a los secuestradores que por favor le dejara jugar y ver los niños para sentir a sus hijos cerca. Y realmente eso me genera una compasión y una tristeza enorme, porque pues mamá solo hay una. Millares de personas en decenas de ciudades colombianas agitaran pañuelos y clamaran por más de 900 colombianos que se encuentran secuestrados, entre ellos los 7 periodistas, desde hace más de mes y medio. Según la familia de Diana, el gobierno de César Gaviria insistía en que la guerrilla era la responsable del secuestro. Entonces yo, con permiso de él, establecí una conexión para ir a hablar con los FARC y estuve hablando con
con Tiro Fijo, con Alfonso Cano, con Raúl Reyes, con Timo León Jiménez, y ellos insistieron, nosotros no tenemos secuestrada a Diana. Y el gobierno seguía sin creer. Entonces estuve todo un día conversando con el cura Pérez. Y el cura Pérez me dijo, no, yo no se me ocurrió. Y yo nunca digo mentiras. Hasta allá llegó la cosa, ya cuando volví, pues ya no había duda que Diana no estaba en manos de los grupos guerrilleros. Y no llegué a donde Pablo Escobar porque no pude. Intenté, pero conmigo nunca quiso reunirse, esa comunicación no se logró. Llegaron algunas pruebas de supervivencia que lograron dar un parte de tranquilidad a los familiares. La fe permanecía intacta. Un día llegaron, nos abrieron la puerta, nosotros pensamos que algo había ocurrido y nos dijeron no, necesitamos que graben un mensaje para su familia. Yo le pido a Dios, al Divino Niño y a María Auxiliadora a cada instante, no solo por nosotros, sino por ustedes, para que les dé la esperanza que tenemos nosotros, para que la fe como la nuestra no los abandone y para que nos dé fuerza y tranquilidad en estos duros momentos. No hay un solo momento del día en que en esta incertidumbre no le pida al Señor y a la Virgen por ustedes, por cada uno, para que unidos encontremos la reconstrucción de nuestro hogar, que es lo más grande que Dios nos ha dado. Yo siempre tuve la certeza y la ilusión de que nos íbamos a volver a abrazar. Teníamos la certeza de que ya llegaba, de que en cualquier momento nos anunciaban Diana está libre. La verdad es que nunca perdimos la esperanza. Yo por lo menos siempre tuve esperanza y fe de que saldríamos bien de aquello. En algún lugar de las montañas de Colombia, los reporteros seguían privados de su libertad y con el miedo de no saber si al otro día amanecerían vivos. Varias veces sintieron que helicópteros sobrevolaban la región buscándolos. Oíamos a cada rato los helicópteros, cada que había helicópteros nos escondían. Bueno, usted no se imagina la reacción de los secuestradores frente a eso. Nos entraron inmediatamente a donde estábamos y todo, y dijo, es que si llega a venir el ejército, los primeros muertos aquí son ustedes. Una vez estábamos reunidos y decíamos, bueno, ¿ustedes qué piensan si las condiciones o la negociación no se da y a ustedes les dan la orden de que nos maten? Entonces decían, pues toca matarlos. Un halo de esperanza llegó a los corazones de los familiares de los secuestrados. El editor Juan Vita empezó a tener problemas coronarios y lo liberaron. Vino un médico que era hermano de uno de los priscos y vino 2 veces a verme. Y la segunda vez le dijo a su hermano, le dijo, mire, si ustedes quieren a este señor vivo, tienen que soltarlo. Este señor aquí no aguanta 2 días más. Y así fue como me soltaron. Cuando, por radio, escuchamos, acá se liberado Juan Vita, que nosotros prendamos el televisor. Claro, entonces veamos, y el primero. Claro, uno siente un descanso, dice, ojalá y continúen las liberaciones, ojalá se haya arreglado este asunto y podamos tener pues un final feliz, ¿no? A él le siguió el reportero alemán Herbus. La alegría embargaba sus corazones, la esperanza de tenerlos a todos en casa era cada vez más grande. Estábamos alegres por el tema de que a lo mejor escuchábamos, oye, nos van a liberar, entonces rumores, ¿no? Entonces nos contentábamos. Nosotros decíamos, se están dando las condiciones y esto va a salir muy bien y bueno. Cada vez que salía uno de los colegas de mi madre, yo sentía que estamos más cerca de volvernos a abrazar. El gobierno, mientras tanto, seguía negociando y tratando de buscar caminos para someter a la justicia a los carteles de la droga de Colombia. Eso estaba aprobado por la embajada americana.
Eso no era un capricho del gobierno colombiano que tuviera que decir me voy a someter a un problema muy grave con el gobierno de los Estados Unidos porque estoy haciendo esto. No, el gobierno de los Estados Unidos había avalado el proceso. Llegó un día en el que Pablo Escobar dio la orden de que liberaran a un tercer rehén. La persona escogida fue Azucena Liévano. Un momento desgarrador para las dos mujeres, quienes se habían logrado compenetrar en la montaña. Esta es una imagen que yo nunca voy a olvidar y no la quiero olvidar. Me sacan en un carro, estamos en una casa en Río Negro, yo me subo al carro y yo me volteo y ella está en la puerta de la casa diciéndome adiós. Y yo me volteo y le digo adiós. Es un momento muy duro. Quedaba Diana y quedaba Richard. Y ellos iban a salir. El destino hizo que pasara lo que pasó. Y cuando todo el país estaba a la espera de la noticia de la liberación de Diana Turbay y el camarógrafo Richard Becerra, sucede un operativo militar que tiene el desenlace menos esperado. O sea, los extraditables han dicho que las liberaciones iban a ser seguidas, pero pararon. O sea, la mía fue la última, que fue el 17 de diciembre, y ahí no siguieron. Entonces nosotros estamos preocupados por ese tema. Dijimos, ¿qué pasó con Richard? ¿Qué pasó con doña Diana? Faltaba un solo decreto, que estaba listo. Y hacen un operativo de rescate, que un operativo de rescate era la muerte. Y siempre rezábamos y le pedíamos a la Virgen, a los ángeles, a María Auxiliadora, que no hubiera un rescate. El coronel que dirigía la policía en Antioquia se quiso cubrir de gloria. Y lo hizo solo. Él no pidió permiso. Y ese coronel lo hizo porque tuvo un informante que le dijo que ya estaba Diana. Pues más vale que se ubique porque yo no puedo regresar sin resultados. Los militares estaban cerca de Copacabana, el lugar donde fueron privados de la libertad los reporteros. Llegó la señora Diana y me dice, Richard, vámonos, levántese, que hay mucho ajetreo, algo pasa. Y bueno, me levanté y de un momento a otro entró uno de los secuestradores y nos dijo, venga, vámonos. A Diana le dieron la orden de que se vistiera con un atuendo rural. Necesitaban camuflar su presencia. Secuestradores y secuestrados fueron interceptados de manera intempestiva. En el cruce de balas, yo me salvé de milagro. Las balas nos pasaron por aquí, por acá. O sea que uno no sabe si fueron los sicarios o si fue el ejército. Uno no sabe. Porque en esos momentos una balacera de esas, pues ahí no hay responsable. Diana es trasladada de urgencia en helicóptero hasta el hospital Luis Castro Gutiérrez de Medellín. Los últimos momentos de Diana sí fueron en el helicóptero, que me decía que le diga a todos que no, que siempre los tuve en la mente, siempre, y que les quiero mucho. Lo que más me acuerdo, me apretaba la mano y me decía, dile a mis hijos que los adoro, dile a mi marido que le quiero. Yo lo que le decía era, señora Diana, tranquila, que no pasa nada, que la van a llevar a un hospital y se va a recuperar. Y mientras tanto, en Bogotá, el presidente Gaviria pone a disposición de la familia Turbay el avión de la Casa de Nariño. Cuando yo vi subir a María Emma al avión, cuando llegamos al aeropuerto de La Herrera, estaba claro que Diana estaba muerta. Estábamos el presidente Turbay en un lado, la niña en el otro, yo en la cabecera de la cama del quirófano. Terrible, eso duramos allá 1 hora y media los tres. El llanto no paraba, pues el silencio era de que no había nada más que distinto de pronto y por qué y Dios y las cosas que a cada uno le van ocurriendo decir en ese momento. Siempre jugamos
a poner los pies junticos porque decíamos que nos parecíamos mucho en los pies. La última vez que yo la vi, que ya no estaba con vida, fui a verle los pies. Y los pies por debajo estaban absolutamente lacerados y cortados. Esa fue la última vez que vi los pies, un código que fue un código de amor durante todos los años que vivimos juntas. El país quedó horrorizado con el drama que estaban enfrentando los Turbay. Yo creo que mi padre nunca se repuso y mi madre tampoco. Tengo muy claro el evento en la velación del ataúd abierta, mi mamá, la cara de mi mamá. Me acuerdo que yo quería darle un beso, me dejaron darle un beso y la sentí muy fría. Hubo una conmovedora marcha fúnebre para despedirla. Realmente impresionante. El camino de la catedral y la catedral misma, al ingreso y a la salida y bueno, la ceremonia. La gente con pañuelos blancos. Todo el recorrido. Recuerdo mucho su cara, su sonrisa. No sé, doña Diana, la persona valerosa, sí, una heroína. La mamá, sí, ella fue muy maternal con nosotros, sí. La persona bonita. Tengo una nota que ella me dejó, que dice: muchachos, creo que gracias a Dios esto ya se acabó. El turno parece que les toca a ustedes, lo cual me alegra mucho. Sigo esperando para reunirme pronto con ustedes. Les mando un abrazo grande y no se olviden de mí. Yo con Diana había sido amigo largo tiempo. Entonces sí fue muy duro, muy duro. Cuando entendí que mi mamá estaba muerta, pues era como para un buzo quedarse 30 metros debajo del agua sin oxígeno. Así quedé yo. Diana me decía cuando Miguel era bebé, sueño con el día en que Miguel me abrace y me diga, mamita linda, yo te adoro. Eso me... Y seguramente se lo dije muchas veces, pero no me acuerdo. Y me hubiera gustado mucho decirle muchas veces en la vida que la amaba. Parece que a doña Nidia Quintero le hubieran arrancado el alma. Estoy tratando de superar todo el dolor que me embarga para poder decirles a ustedes algunas cosas. Los Turbay Quintero señalaron a quienes ellos creían y creen son los culpables de la muerte de Diana. Eso fue por Pablo Escobar exclusivamente. Es el destino. Tanto que el presidente Turbay y yo no demandamos la nación. Con el correr del tiempo, las cicatrices fueron sanando y el perdón poco a poco llegando a sus corazones. El único vivo de los que estuvieron involucrados en el secuestro y en el asesinato de mi madre, pues lo vi a los ojos. Y después de saber las cosas más dolorosas de cómo celebraron la muerte de mi madre, decidí perdonarlo. Nosotros dos lo perdonamos y creo que también este proceso suyo es un ejemplo. Yo creo que el mejor negocio para el ser humano es perdonar. Es absolutamente difícil, complicado. Creo que es posible perdonar lo imperdonable.
totalmente liberador y es muy importante saber perdonar. Yo le agrego a eso una frase: un corazón que perdona no es una carga que pesa. Ha sido una cosa muy dolorosa, eso no se borra nunca, ¿no? Pero de todas maneras uno tiene que superarlo. Hace 2 semanas tuve un encuentro importante con el hijo de Pablo Escobar y él vino y me pidió perdón. Yo perdono. No puedo, es como olvidar ese momento por todos estos episodios, pero más que todo por mi familia, porque sufrieron muchísimo. Es una cosa que no se olvida y que además no la debemos olvidar. Otros aseguran que no hay opción para albergar un sentimiento diferente al dolor, así que perdonar a los victimarios es imposible. Yo creo que no los perdonaría. No, porque el dolor que causó en mi familia, en la familia de la señora Diana, yo olvidarlo si acaso, pero perdonarlo. Y eso yo no lo perdono. Porque hicimos sufrir a mi familia y le hicimos sufrir mucho. Y a nosotros también. Diana Turbay dejó un enorme ejemplo de buen periodismo para todas y cada una de las generaciones de reporteros de Colombia. Yo creo que la primera lección es una lección de lealtad con los valores de la profesión, ¿no? De que muchas veces hay que poner en peligro cosas tan valiosas como la vida para cumplir con los deberes que uno tenga, ¿no? Sus hijos le siguen rindiendo tributo a su memoria y Colombia no olvida su legado. Una profesora del colegio de primer año, cuando entré al colegio, cuando tenía más o menos 5 años y medio, me dijo: Miguel, te recuerdo muy bien porque el primer día que llegaste al colegio te presentaste, lo primero que dijiste era: yo soy Miguel Uribe y no tengo mamá. Y el compañero de al lado dice: Miguel, no te preocupes que yo te presto la mía. Eso me pasa de vez en cuando, ¿no? Mucha gente me dice: Diana, les doy muchas gracias porque nadie tiene por qué ser amoroso, y pues cada acto de generosidad, después de todo el sufrimiento que yo he vivido, pues realmente lo celebro y lo agradezco. Le emociona a uno que siga teniendo en cuenta que lo que Diana en un momento dado ayudó, estuvo frente a muchas cosas para servir a la gente. Se nos fue, pero nos dejó un gran legado. Indiscutiblemente, Diana Turbay se quedó en el corazón de los colombianos. En la carrera séptima de Bogotá hay una estatua en su memoria. También hay un barrio que tiene su nombre y aún hay muchísima gente que visita su tumba en Jardines de Paz. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.